Hola, mi nombre es Mónica Alexandra Piñeros Mora, estudiante de Administración en Salud Ocupacional, tercer semestre. El tema a tratar es sobre riesgos físicos. Teniendo como base que el riesgo es a toda aquella probabilidad de que se hayan o se obtengan víctimas mortales, heridos o daños al bienestar del trabajador. Riesgo físico se define como aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud de un trabajador, dependiendo de la intensidad y el tiempo de exposición o concentración del mismo. Los riesgos físicos se clasifican en 7 secciones, en las cuales encontramos como en primer lugar el ruido. Es un contaminante físico más común en los compuestos de trabajo, independientemente de la actividad que se trate. El ruido es un sonido no deseado que nos causa molestia en el momento de elaborar. El ruido se clasifica en 3: constante, intermitente y de impacto. El ruido constante es aquel que nos genera oscilaciones. El ruido intermitente es aquel que genera de un momento a otro altas de ruido en el trabajador. El ruido de impacto es aquel que genera vibraciones en muy poco tiempo. El ruido genera 4 efectos. El primero son efectos auditivos, biológicos, efectos sobre el contaminante y efectos subjetivos. Uno de los elementos de protección más usados son las orejeras y los tapones para evitar daños mayores. La temperatura depende de un equilibrio muy complejo entre su nivel de producción de calor y su nivel de pérdida de calor. El calor se pierde por la radiación, la convección y la evaporación, de manera que en condiciones normales de descanso la temperatura del cuerpo se mantiene entre 36.1 grado a 37.2 grados centígrados. Las fuentes principales de calor son aquellas producidas por la temperatura del aire, el viento, las radiaciones del sol, las máquinas y los procesos maquinarios que se realicen en el lugar de trabajo. Los efectos de temperatura en calor son la fatiga, la deshidratación, las quemaduras en la piel, el dolor de cabeza, entre otros. Los efectos en frío son la disminución de la circulación, la congelación de las articulaciones, la desactivación de la transpiración, entre otros. Una de las medidas de prevención es tener los techos altos para que así el calor suba, y otra de las maneras de prevenir esto es usando una ropa adecuada dependiendo del sitio de trabajo. La ventilación es la ausencia del aire en un espacio cerrado. Algunos efectos que genera la ausencia de ventilación es la posición de riesgo de intoxicación y alteraciones respiratorias. Existen 2 tipos de ventilación, la natural y la mecánica. Iluminación es la cantidad de luz que se encuentra en el lugar de trabajo, obviamente necesitando una muy buena luz con condiciones aceptables. Iluminación es la cantidad de luz que se presenta en el lugar de trabajo. Efectos de una iluminación inadecuada, anomalías visuales y riesgo de accidentes. Algunas medidas de prevención son pintar periódicamente las paredes de la oficina o de nuestro entorno de trabajo. Otra de las prevenciones podría ser utilizar más la luz solar, la luz natural. Así podríamos evitar o mitigar un poco estos efectos que pueden traer la mala iluminación. La presión se debe al peso del aire sobre alguna superficie terrestre. Es lógico suponer que entre más alto sea donde estemos, a la superficie que estemos, menor será la presión. Las presiones altas se pueden generar por un ejemplo puede ser cuando alguna persona desciende al mar o cuando los mineros cavan en un túnel. Esa puede ser o son algunos de los ejemplos de una presión alta.
Las radiaciones son una energía que se transmite en ondas o en partículas de energía. Algunos efectos que genera la radiación es que eleva la pigmentación y la exposición excesiva a rayos infrarrojos produce cataratas por el calor o la lesión de la córnea. Dos ejemplos claros de personas o empleos que tienen radiaciones, sufren más el impacto de radiaciones, son los operadores de las ecografías y los soldadores. La mejor prevención que hay para las radiaciones es utilizar un equipo completo, el uniforme adecuado, las gafas y todo lo adecuado para un trabajo de estos. La vibración es cualquier movimiento que se genera en el cuerpo estando en algún punto fijo o exacto. Existen 3 clases de vibración: la mano-brazo, las globales y las del cuerpo. Algunos efectos que se generan por la vibración son dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, traumatismo en la columna vertebral, dolores abdominales o digestivos, entre otros. Para prevenir este riesgo se genera o pueden generar o producir, para prevenir este riesgo se pueden generar sistemas de rotación de los lugares de trabajo.